Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. En este programa queremos abordar un tema históricamente silenciado, el suicidio. Queremos hacerlo desde la prevención, y hoy en día sabemos que el primer paso para prevenirlo es hablar de ello. Nos adentraremos en esta temática a través de sus causas y desmitificaremos esas creencias que lo rodean, y que hoy sabemos que son falsas. Hablaremos de datos a nivel regional y nacional, que son alarmantes, sobre todo en población como la infancia y la adolescencia, donde ha ido aumentando hasta en un 36% más en los últimos años, con una prevalencia máxima en hombres de entre 50 y 54 años. Reflexionaremos sobre el modelo de sociedad capitalista como posible causa de este aumento y cómo desde la responsabilidad de los y las profesionales, pero también desde nuestra subjetividad como ciudadanos y ciudadanas, debemos comprometernos con esta problemática, sabiendo que el 50% de la población ha tenido ideaciones suicidas en algún momento de la vida. A través de nuestras invitadas de hoy, ayudaremos a desentrañar este problema tan complejo y multifactorial y buscaremos estrategias para afrontarlo, tanto si lo estamos viviendo en primera persona, como si es alguien de nuestro entorno, él o la que lo experimenta, tomando conciencia de que tratamientos como el ingreso forzoso en psiquiatría o la contención mecánica son prácticas que podrían agravar el malestar. Y pasamos a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, Emilio, superviviente de una persona de suicidio. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Hola, soy Emilio. Formo parte del grupo Volver a Vivir. Es un grupo de prevención de suicidio y ayuda en el duelo. Expresamente, por prevención de suicidio, pues tenemos menos invitados, por decirlo de alguna manera. Y el duelo ya llevamos varios años y el último grupo que hemos formado se ha formado exclusivamente con personas que han perdido a familiares por suicidio, entre los que estamos, lógicamente, nosotros, los padres, ahí está mi esposa, y Sara Bote, que es la presidenta de la asociación. Muchas gracias. Por ahora. Sí. A tu lado se encuentra Leo, él Hola, es ¿qué tal? experto por experiencia, Sí. Forma parte de la comunidad de Radio Himalaya, Leo, y es un placer tenerte aquí con nosotros. Sí, la verdad que es un tema muy complejo que vamos a hablar y bueno, quiero participar y bueno, poco a poco vamos a ir dialogando. Perfecto. Saludamos a continuación a Malú, ella es vicepresidenta del Teléfono de la Esperanza en Canarias. Bienvenida, Malú. Muchas gracias. Gracias a ti. Y colaborador habitual en Radio Himalaya, Fran, experto por experiencia. Bienvenido, Fran. Gracias por la invitación y el tema de hoy es un tema que está a la orden del día y es un tema muy importante a nivel social y hay que darle visibilidad. Pues sí. No quiero empezar sin agradecer al equipo PARA, que nuevamente estamos en sus instalaciones, en este cuartel general, que nos sentimos tan cómodos y cómodas, ¿no? en este lugar, y un agradecimiento especial al equipo PARA por el espacio. Vamos ahora con algunos datos para entrar en materia, y es que cada año se suicidan en el mundo más de 800.000 personas y se estima que aproximadamente ocurre un suicidio cada minuto. Un intento cada 3 segundos. Actualmente es la primera causa de muerte no natural en España, que está por delante de los accidentes de tráfico, y puede afectar a personas de cualquier edad, cultura, grupo poblacional. El suicidio sabemos que es un resultado de una compleja interacción de factores, ¿no? Es multifactorial. Pero la gran pregunta, ¿no?, que queremos hoy abordar en Radio Himalaya, ¿se puede prevenir el suicidio? Se puede, se tiene, se debe prevenir el suicidio, por supuesto que se puede, y es una responsabilidad de todos también y de todas, ¿no? El atender a esta problemática, porque esos datos que acabas de comentar son los datos que hay registrados
pero no quiere decir que sean los auténticos. O sea que es más grave todavía el problema Exactamente. de lo que aparentemente Exactamente. en superficie podemos ver. Sí, porque 11 suicidios diarios ya da que pensar. Iremos ahondando en este tema de la prevención, que es muy interesante, ¿no? Y para ir sacando, digamos, algunas conclusiones. Pero, Emilio, ¿puedes contarnos, en tu caso, tu experiencia en el grupo en el que colaboras y demás? En el grupo ¿Cómo se trabaja este tema de la prevención? Que estamos, la prevención normalmente, por desgracia, cuando trabajamos en ello, trabajamos ya a post-suicidio. Muy poquitas familias nos han podido decir, además en plena intimidad, de que ellos tuvieron conocimiento, digamos un 10% del grupo, conocimiento de que su familiar tenía intenciones suicidas. Pusieron soluciones, parece que funcionaban y al final no funcionó. Y el 80% restantes, todas ellas, con muy buenas intenciones, nos declaran, nos dicen, nos lloran de que su familiar les sorprendió en esta desgracia. Esto puede ser un claro ejemplo de que es un tema del que no hablamos, ¿no? O sea, muchas veces está oculto, Leo. Sí, sí. También la forma en que una familia a veces conlleva el tema de la vida diaria, de estar acelerado, venir apurado, llegar a su casa, bañarse, comer, acostarse, levantarse. A veces no damos en la mesa de diálogo, no nos sentamos con nuestros hijos o con nuestros hermanos o con nuestros padres a hablar, a dialogar e intentar tener empatía, porque por ahí es donde podemos llegar a empezar cuando no estamos conectando, cuando no estamos, ¿no? Creo que uno de los problemas es la comunicación. Fran. Yo comparto la idea de Leo en que vivimos en una sociedad súper acelerada, no comunicamos con nadie, con el señor don Emilio, de que no hay prevención, había que hacer unos planes de prevención, de que no se visibiliza el suicidio, sino el post-suicidio. Después yo lo veo como un suicidio pasivo cuando las personas, hay un suicidio activo que se comete, un acto autolítico, y después quedan unas personas detrás que también tienen un sufrimiento terrible. Sí, son lo que el suicida, la conducta suicida, por decirlo así, ¿no? Que vive pero quiere morirse o sí, ¿no? Pero que hace comportamientos. Tienes personas detrás que después dejas un sufrimiento. ¿Cómo trabajas eso? La persona. Exactamente, tu familia, tus hijos, tus amistades, claro. La gente que te apreciaba. Ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Es un tema muy complejo. A lo mejor, Malú, puede pasar incluso que en este caso, ¿no? Que el dolor sea tan fuerte que a lo mejor la persona también empieza a manifestar ese superviviente, ¿no? Y esto es así, hay casos de este tipo, que la persona superviviente también termine cometiendo un acto suicida. Claro, bueno, eso de todas maneras Emilio seguramente podrá comentar más, ¿no? Pero que desestabiliza cuando pasa este tipo de conducta, ¿no? Pues claro, crea una desestabilidad familiar y en tus relaciones que, bueno, que ese dolor también lo llegas a asimilar, ¿no? Claro. De la culpabilidad y todo, pero bueno, yo supongo que en eso Emilio puede... Normalmente la familia que ha tenido un caso por suicidio tiene, no me gustan los porcentajes, pero tiene un tanto por ciento, sobre todo las personas cercanas, los padres, los hermanos, a tener una tendencia pero que se suele evitar o se suele controlar porque ya está sobre aviso. Vale. Y estas personas normalmente entre familias no pueden hablarlo porque la familia lo niega, lo oculta, tienes que hablarlo en un grupo de supervivientes donde uno manifiesta y empieza a escuchar cada caso, porque todos los suicidios son parecidos y distintos a la vez. Cuando se habla de suicidio en un grupo de duelo, todos le parece que le ha pasado a ellos. Cualquiera que habla, le ha pasado a ellos, a un familiar. Y en realidad que son distintos. No hay un patrón ni lo va a haber.
Lo que sí incidimos en la prevención, por lo menos en los jóvenes, de que tiene que estar en un instituto, en una clase entre 13 y 15 años, metido dentro del curso, dentro de sus enseñanzas, y hacerle reflexionar sobre estos temas, porque, bueno, cuando uno es joven es muy valiente y muy cobarde a la vez. Y entonces esto te lleva a una sorpresa. Primero, que se sorprende al suicida, no porque no le da tiempo, pero si pudieran volver atrás, algunos seguro que volverían atrás cuando vieran la cara de su madre o de su padre después del suicidio. Claro, has dado otra vez en una clave, digamos, preventiva, ¿no?, del suicidio, que es hablar de ello, y cuanto más pronto mejor, ¿no? Eso ha ido cambiando porque históricamente el suicidio era un tema que no se hablaba, que era tabú, y sobre el que también rodeaban muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, quien dice que se quiere suicidar es que no lo va a hacer, o que hablar del suicidio incita a cometer el suicidio, ¿no? Hay muchos mitos en torno a eso. ¿Y cómo podemos desmontar todas esas creencias para que al final las personas no tengan ese miedo, digamos, a comunicar, a decir, oye, estoy viviendo esta situación, o tengo un familiar que está viviendo esta situación? Claro. Para ello yo creo que lo que hay que hablar es con responsabilidad, ¿no? Porque no se trata solo de hablar, sino de hablar correctamente, ¿no? No hay que hablar del suicidio como algo macabro, como algo morboso, ¿vale? Sino como una realidad que está pasando. Y cuando se habla con fundamento, con datos y con todo, es muy difícil que no atendamos a ellos, ¿no? Entonces, pues, lo importante es hablar, pero con responsabilidad y con certeza de lo que estamos hablando, ¿no? Sin andar ahí, sin hurgar, ¿no? Y decíamos también que no solo son quizás los profesionales especializados los que deben ayudar ahí, o sea, hay la sociedad toda, ¿no? Tú lo decías, Malú. Tenemos que comprometernos con esta causa, ¿no?, con esta realidad tan sangrante, ¿no? Pero quizás no tenemos o no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo deberíamos acompañar personas que no somos profesionales a alguien que nos está manifestando, por ejemplo, que tiene una ideación suicida? Cualquiera, Emilio. Normalmente el suicida da unas señales de advertencia que los demás no lo tomamos como señales. Pueden ser unas afirmaciones suicidas, incluso regalar pertenencias, distanciarse de los familiares, comportamiento agresivo, descuidar aspectos, escaparse del hogar. Hay 20.000. Pero el familiar nunca o casi nunca llega a valorar eso como señales de un posible suicidio. El día que pasa, porque pasa, y lo hemos vivido en nuestra propia carne, empezamos a atar cabos y vemos que muchas de esas cosas coinciden con aquello que hemos estado viendo, no hemos valorado, lo hemos dejado pasar, y empiezan ya la segunda parte, que son los porqués. Y ahí, de los porqués, ha pasado eso, ya hablaremos más despacio. Claro. También tiene que ver la salud mental, en el sentido de que a veces las personas con un estrés de vida, con factores de riesgo en el trabajo, donde le lleva un estrés muy fuerte, y no sabe cómo, entre comillas, aterrizar de ese mundo y encerrarse, se empieza a encerrar, entonces, como dice él, empieza el abandono, empieza la depresión, empieza una serie de factores de salud mental que eso también conlleva a aislarse, a tal, entonces eso lleva, ¿no?, ¿Y tú, Leo, cómo acompañarías, por ejemplo, a una persona que te llama por teléfono de repente y te dice, mira, que estoy teniendo este tipo de pensamientos y tal? A veces primero, a lo mejor es sentido común, ¿no? No hace falta tampoco ser un profesional de la salud mental, No. Yo primero haría hincapié en estar al lado de él, primero. Si se dejara acercarse, digamos, decir, bueno, venía a mi casa porque tengo estas ideas y tal, intentaría escucharlo en todo momento, pero siempre estando ahí y llevándolo a mi terreno para que no llegue a esas conductas, ¿no? A mi terreno en el sentido de que sacarlo de ese entorno que está agresivo o que está pasando algo fatal o llorando o que ya no puede más, porque por algo empieza, ¿no? Por el llorar, por
muchas cosas. Hay mucha gente que no, pero... Has dado ahí dos consejos importantes, la escucha y la Claro. compañía, ¿no? Claro, Sí, es que si te lo está comunicando, es que ya está sufriendo. claro, Entonces, bueno, ya quiere decir que está pidiendo ayuda. exacto. Vale, entonces no podemos entrar en pánico ni entrar en qué Al horror, cómo se te contrario. ocurre pensar en eso, Claro. no juzgarlo, no reprocharle nada, porque bastante dolor tiene para encima echarle más culpabilidad encima, ¿no? Sí. De lo que está sintiendo, ¿no? Del dolor tan grande, porque está claro que la persona que se suicida o la que tiene idea suicida no quiere morir. Vale, eso sí es una cosa que tenemos que dejar tener claro. Creo ya, que le en tenemos lo que un quieres poco de dejar miedo a de la sufrir. muerte, ¿no? Claro, lo que quieres es dejar de sufrir, lo que estás sufriendo, pasándolo tan Claro. desagradable que lo que cuando lo comenta, lo que estás pidiendo ayuda, porque muchas veces se dice dentro de los mitos que comentaste, ¿no? Si lo dice es para llamar la atención. Claro, Y claro, que Claro, está llamando la atención. Claro, se está es que es pidiendo ayuda. verdad. No está llamando la atención para que fíjense en mí, no, está llamando la atención, fíjense en mí que necesito ayuda. Que a Vale, veces, entonces, a veces es no lo nos que tenemos damos que decir, cuenta pues sí, también, es verdad. A veces no nos damos cuenta, nos cuentan Claro. cosas No nos y damos- si nosotros sin darnos Claro. cuenta, sin relacionar por ahí, nos puede estar contando un episodio que le haya pasado, Sí. ¿entiende? Y que haya tenido una conducta suicida, o ¿entiende? Y por ahí le decimos, qué loco que estás, no hagas eso. Pero Claro. en verdad, en realidad por ahí está demostrando que a lo mejor no le importa su vida, Claro. ¿me entiende? Dependiendo, es tan importante lo que decimos como lo que no debemos decir. Porque lo que tenemos que intentar es, lo que estabas comentando, traer a la persona a Al tu terreno, terreno. vamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si no, la persona no nota que esa empatía, esa comprensión, se aleja, como normal. Claro, Nos alejamos todos claro. cuando vemos que una persona le estás contando algo y no, si yo te No cuento hay un problema empatía. que tengo y noto que no tal, pues digo, bueno, No pues... le seguís con la mirada, Exactamente, no le ¿no? sonreís. Entonces, siempre la Gesto. empatía, la comprensión, la escucha. Hay una medida, de hecho, ahora, ¿no? Reciente, estos permisos me parece que son de 15 días, ¿no? Sí. Del gobierno para acompañar, ¿no? Porque a veces, lo que comentaba el compañero Leo también, no tenemos tiempo a veces de acompañar ese dolor, Ese momento, sufrimiento. sí. Y Malú, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué sería contraproducente de cara a acompañar ese proceso de sufrimiento? Pues un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Evidentemente no entrar en pánico, no reprochar, no recriminar, todos los no, todo lo que sea. No hacerlo sentir culpable, ¿vale? Sobre todo, ¿no? No hacerlo sentir culpable porque ya bastante mal lo está pasando, ¿no? Claro, a veces yo también pensaba, porque a veces los problemas no son realmente para un adolescente, lo llevo, por ahí los problemas no son tan graves. Pero Para ellos sí. Pero para ellos Para él sí. están como en un vaso de agua, que no pueden salir a flote, que están peleando constantemente, ¿entiendes? Entonces, claro, los padres, vuelvo a lo mismo, si no tienen diálogo, si no son observadores, no observan lo que hacen sus hijos, y ellos se empiezan a aislar con el móvil, con los juegos, entonces ahí es donde se empieza a carriarse. Sí, hay quizás señales de alerta, ¿no? Emilio antes decía que es difícil darse cuenta, ¿no? Por las razones que sean, es complejo darse cuenta de esas señales, sí. pero existen esas señales. Claro, es complejo darse cuenta si no las conocemos. De ahí la importancia de la prevención y de hablar de esas señales de alerta. Porque hay muchos, ¿no? Hay muchas señales de alerta, personas que se aíslan, dejan sus relaciones sociales, se cierran en el móvil, en la tecnología, personas que a lo mejor pues recurren a la droga, al alcohol, cambian sus rutinas. Hay muchísimas señales, no verbales, y después están las que cuando te lo dicen también, las señales verbales, ¿no? Hay señales de todo tipo que, claro, yo he acompañado a personas que, bueno, que han tenido algún familiar que se ha suicidado, algunas familias dicen, la verdad que es que nunca dijo nada, pero después cuando empiezas a rascar, a hablar, dice, Dios mío, ¿cómo que no lo dijo? Es que lo gritó a máximo volumen, lo que no lo escuchamos. Fran, a veces, volviendo a la pregunta anterior, lo que decíamos, ¿cómo podemos acompañar ese proceso? Quizá también si nosotros
nos pusiéramos en el lugar de esa persona, ¿no? No sé si en tu caso tú alguna vez has tenido ideación suicida o has pensado en suicidarte. Hablábamos al principio de que es muy común, mucho más común de lo que parece, que un 50%. Y a lo mejor es pensar, ¿qué me gustaría a mí que hicieran, ¿no? En tu caso, ¿qué te gustaría? Es que hay de fondo, ahí hay todos los días ves personas sufriendo. Yo veo gente caminando con sufrimiento, aunque te parezca que no, están sufriendo interiormente. Están haciendo una vida normalizada porque la sociedad te impone unos estándares, un trabajo, una profesión, unas obligaciones, pero por dentro es un sufrimiento. Entonces, te quieres agarrar a personas, quieres hablar con alguien, pero la gente no, yo creo que o no sabe, o mucha gente no quiere esa empatía, esas emociones, esos sentimientos. Somos seres humanos. O sea, un poco lo que yo te estoy entendiendo es que es complejo, ¿no? De alguna manera en esta sociedad tener como espacios para hablar del dolor, del sufrimiento, como que hay una especie de tiranía de la felicidad y que la gente se aleja un poco de lo que supone el dolor, el sufrimiento, ¿no? Exacto, la gente no quiere dolor, problemas, sufrimiento, malestar. Yo quiero felicidad, vivir, vacaciones, lo bonito, lo bueno, lo malo no lo quiero. Hay un dicho que dice, las cargas no las quiere nadie. Por regla general, la persona, la sociedad, nos enseña hoy día a la persona de que tú eres feliz, tienes que ser feliz, y si no eres feliz es porque no lo exiges. O sea, que me corresponde ser feliz por derecho. Es como el que tiene todos los derechos. Yo tengo derecho a derechos, obligaciones no. La felicidad, nadie sabe dónde está. Pero en un joven la felicidad le desaparece en cuestión de segundos. Ve un vacío, ve una tristeza, ve una falta, ve discusiones en su familia, ve problemas de alcohol, ve una serie de acontecimientos que se le hace una pelota. Y también la presión social. La presión social es muy grande, pero de todas formas el joven ya solo sin salir de su habitación, con las redes sociales, ya ve ciertas cosas y se inventa ciertas películas que lo llevan a ello. Hoy por hoy, ir a un instituto a decirle al director que quiere dar una charla sobre la muerte, porque claro, para llegar al suicidio hay que morirse, sobre la muerte y el suicidio, posiblemente si lo hace el ministerio, con buenos psicólogos o con gente preparada, consiga de dar una cada 3 meses y vaya entrando un poquito en el tema a los jóvenes. Estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Porque luego el suicidio está a cualquier edad. Sí. Pero el más fácil de caer en la época esa de todo lo que se suele llamar de todas las aves, ¿no? Del pavo, del ganso, del pato, entran todas las edades ahí. Y entonces el tema de la muerte hay que tratarlo más en serio, porque luego todos nos acordamos de nuestros seres queridos, más bien un poquito tarde, ¿no? Solemos decir, ¿cuánto tiempo perdí a no hablar con mi hijo o con mi padre? Y ahora ya no puedo. Lo he tenido ahí, lo daba por hecho. Sabía que él me iba a vivir toda la vida, sabía que le estaba todo bien. Y lo que no estaba bien no le daba importancia. El joven tiende a multiplicar sus problemas. Tiene sentido de culpa en algo que no tiene importancia. La sociedad del momento nos obliga a llevar un ritmo a los padres que no atendemos a los hijos tal como lo merecen y como quisiéramos. Hubo un programa ahí en la televisión, ¿no? Que trataba los temas de la juventud, no me acuerdo ahora cómo se llama. Un programa, una serie, ¿no? Una serie de un profesor que trataba cada día un tema. Sí, me suena. Y ahí se vio algo un poco de que el problema tiene que salir a flote. Claro. No queremos... es que aún así, programas como ese ya no han vuelto a salir ninguno, ni se vende la novela ni la película esa. A la gente como nosotros, que vivimos una vida social, que estamos en la calle, que hablar del suicidio con las personas es un tema muy delicado. Hablarlo así naturalmente, no, porque esto, por lo otro, sin saber realmente lo que le está pasando a ese niño o a ese joven que está en la adolescencia, ¿no? ¿Cómo encara cuando uno ve señales y dice, bueno, mi hijo me parece que está pasando una etapa muy mala,
¿cómo podemos llegar a acercarnos, ¿no? Yo creo ¿no? que Con ese dolor, ¿cómo? Porque creo que más allá de la empatía, ¿no? un aspecto clave es que este tema esté, digamos, en el día a día, en nuestro día a día, en la calle, en los centros educativos, ¿no? De hecho, creo, ¿no?, que el Teléfono de la Esperanza, en esa materia de sensibilizar y demás, es uno de sus proyectos, ¿no? Sí, Dentro claro, de... la prevención Claro. del suicidio, la prevención de la salud mental en general, ¿no? Sí. Y bueno, también damos nuestras charlas también a institutos, ¿no?, para eso. Pero bueno, en concreto también en otro proyecto en el que colaboro, del Colegio de Psicología a nivel nacional, ¿no? Bueno, se está trabajando en Canarias todavía, pues bueno, las cosas de Palacio y la burocracia va bastante lenta aquí. Es un proyecto que está a nivel nacional desde hace ya un par de años, ¿no? Aquí no hemos podido empezar a implantarlo. Y bueno, se ha visto que un 20% de los adolescentes, para trabajar perdón, con los adolescentes en los institutos, un 20% ha querido estar muerto. O sea, un 20%. No estamos hablando de una cifra bastante elevada, las ¿no? drogas, la presión social. Es multifactor, ¿no? Multifactorial, Sí. de cada persona. Un 17% ha tenido ideaciones, o sea, son unas cifras bastante alarmantes para decir, no, prefiero no hablar de este tema, ¿no? Por favor, ¿a qué estamos esperando y qué es lo que estamos y qué es lo que queremos, ¿no? Al final parece que te hay que esperar que se muera un joven o tal para retomar, porque siempre antes pasaba un caso cada cierto tiempo que no se contaba tanto. Es que ni se sabía, ¿no? Ni se sabía. Se ocultaba incluso. Claro. Y no se hablaba, claro. O sea, cuando se tocaba el tema era invasión, pero después no, como que no continuaba. Ahora como que el trabajo va, ¿no? Va lento. a niveles político va lento, exactamente. ¿no? Hay un recurso, ¿no?, que podemos disponer que son los llamados planes de seguridad, ¿no? Sí. ¿En qué consiste en este tipo de planes y cómo podemos elaborar nuestro plan de seguridad en el caso, por ejemplo, de que nosotros estemos o podamos ser susceptibles de sufrir una ideación suicida o demás? Bueno, lo primero es conocernos nuestras emociones, saber qué situaciones son las que me pueden a mí desbordar o que no voy a poder regular de una manera correcta, ¿no? Para cuando me está pasando eso, tener anotado una serie de personas con las que puedo hablar, con quien puedo confiar. Evidentemente en casa procurar tener 0 elementos que me puedan producir o provocar o tentar a cometer la conducta suicida. Vale, primero, pero claro, para eso lo primero es conocerme y aprender a regularme yo para entonces ponerlo en práctica. Yo ahí comparto esa opinión, me parece muy importante, porque no nos gestionamos nosotros primero interiormente, nos trabajamos un poquito y no vivimos tanto de cara a la sociedad, sino hay que trabajarse interiormente, conocerse. Hoy tengo un día malo, tengo esta debilidad, me encuentro mal, hablar, no cuesta tanto, muy difícil, expresar, una gestión emocional, hay que gestionar emociones. Claro. ¿Entiendes? No vivir tanto el sistema, porque el sistema está hecho así, desde años A, y yo nacimos en ese sistema, vamos a ver una parte más comunitaria, más solidaria, más humanitaria. Dejemos un poco aparte la parte materialista. Hablábamos también que tras un intento suicida, por ejemplo, pues quizás nosotros ingresemos en un hospital, pasemos por un proceso, ¿no?, de recuperación, entre comillas, pero luego queda volver a casa y volver al entorno, ¿no?, que de alguna manera, como tú has ido apuntando, Malú, deberíamos también de transformar de alguna manera, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar en ese proceso, digamos, después de un intento, hemos sobrevivido? ¿Cómo podemos evitar volver a recaer en... Sí, porque ese precisamente es otro mito. Como ya salió del hospital, ya está fuera de peligro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. A veces las recaídas son peores. Es peor, es mucho peor, ¿no? Sobre todo los 6 meses siguientes a una salida de un hospital, ¿no?, o de un ingreso, son épocas muy delicadas, ¿no?, que hay que estar pues con mucho control, ¿no?, con la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es
un poco lo que decimos por el sentido común, ¿no? El tema de cosas que ya hemos hablado, por eso digo sentido común, ¿no? Que ya hemos estado hablando de no reprochar nada de lo que ha hecho, que no esté solo o sola la persona, ¿no? La persona, acompañarla continuamente, ¿vale? Somos una lapa de la otra persona, ¿no? Como comenté también con el plan de seguridad, es quitar todos los elementos que puedan tentar a la persona a volverla a hacer, ¿no? Y acompañarla, no solamente estoy contigo, venga, vamos a tomar un café, vamos a estar, si le tengo que acompañar al psicólogo, a la psóloga, a terapia, lo que sea, pues también te acompaño, ¿no? No pasa nada, ¿no? También comprendo que cuando, claro, alguien nunca fue al psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, tiene un intento de suicidio, cuando sale del hospital, normalizarlas. Claro. ¿No? El trabajo, ¿no? De la familia, ¿no? Normalizar el psicólogo, normalizar la psiquiatría, ¿no? Porque eso es salud mental y claro, cuesta mucho hoy en día, cada vez veo más gente pero cuesta mucho el tema de las personas, se den cuenta que pueden encontrar ayuda ahí. Claro. Emilio, no lo saben. Hay un estigma, digamos, en el hecho en sí de decir... El estigma es familiar. Mire, si yo cojo y voy al hospital y le digo, ¿me puede dar la dirección de los posibles suicidios, los intentos de suicidio que ha habido estos últimos 6 meses, con su teléfono correspondiente, para llamarlos, porque yo soy prevención al suicidio? Entonces, si su hijo o su hija o su marido ha tenido un intento, pues mire, yo me presto voluntario a llamarlo o a llamarlo a ustedes, pedirle, formar un grupo y trabajar. Seguro que si hace 10 llamadas a 10 familias o 10 personas, ninguna responde a decir, cuenta conmigo para ese grupo, que yo, aunque ya no creo que lo he superado, pero quiero estar ahí, porque hay cosas que no se superan nunca. El alcohol, por ejemplo, lo que es alcohólico toda la vida. O sea, que sería importante también que las personas, que tanto familiares como personas que han intentado cuidarse, se relacionaran entre ellas, hay que hacerlo se grupo, agrupasen, ¿no? Aunque no vaya el suicida, no vaya al grupo, si van los padres, esos padres ya están orientados de cómo y cuándo y dónde deben actuar con mayor certeza. Claro. A mí hay algo que me inquieta, ¿no? Y es, por ejemplo, si yo fuera a cometer un suicidio, ¿no? Al final sobrevivo y demás, el trato que yo recibo actualmente en sanitario, digamos, o de emergencias y tal, ¿es el adecuado, Malú? ¿O al final estamos consiguiendo que las personas vivan todo ese proceso de tratamiento con más daño psicológico? ¿No? Claro, en los papeles, los protocolos quedan muy bonitos. Ahora, hay los medios, bueno, a verlos, haylos, como se suele decir, ¿no? Pero se ponen los medios para que ese protocolo se ponga en marcha, ¿vale? Porque claro, si tienes un intento de suicidio, dicen que en 2 días te ve el psiquiatra, que esas otras, pero bueno. ¿Eso es verdad? Claro. ¿Eso es verdad? Pueden pasar meses para tener cita con salud mental, que después, claro, desde la salud mental en los hospitales y demás siempre se centra mucho en psiquiatría, pero ¿hay una pastilla que prevenga el suicidio? No, porque hay un componente social ahí. Entonces, claro, ¿no? Claro, pero bueno, para eso estamos también los psicólogos y psicólogas, ¿no? Claro. Que hacemos otro tipo de trabajo, de terapia, en la que, porque claro, se sabe que lo que hay es una desregulación emocional. Entonces, una pastilla no te va a curar no te va a ayudar a regularte. Para eso hace falta una terapia especializada y específica, que hay personas que estamos especializadas y formadas para poder trabajar con estas personas, ¿no? Sin embargo, siempre es, bueno, ya te verás psiquiatría. ¿Cuándo y para qué? ¿Para darme una pastilla para que no...? Entonces, vale. Te encuentran ansiedad por ahí, por la ansiedad puede ser. Vale, pero la ansiedad, vale, pero yo no digo que no, las pastillas bienvenidas sean cuando son necesarias y conjuntamente, porque claro, si no trabajas en equipo, ¿cómo va en equipo? Y si no trabajas, si por ejemplo es con ansiedad, como estás comentando, ¿no? Vale, soy una persona que me crea mucha ansiedad, estos pensamientos que tengo que aprender a regular yo esa ansiedad. No solamente aprender a que tengo que ir al cajón de las pastillas y tomarme una pastilla, porque entonces estaré siempre enganchada a la pastilla. Claro. Mientras que si yo aprendo estrategias de cómo regular esa ansiedad,
pues oye, creo que es más saludable, más sano, Claro, ¿no? Y más ético también, ¿no? El trabajo. Entiendo que antes nombrabas, Malú, el tema de traértelo a tu terreno, ¿no? Entiendo que ahí la esperanza es clave, ¿no? Sin caer, digamos, en algo un poco reduccionista y tal. ¿Qué le podríamos decir a un oyente, por ejemplo, de Radio Himalaya que ahora mismo nos esté escuchando o viendo y que tenga ideación suicida? ¿Qué le podríamos decir para, de alguna manera, ayudarle? Hombre, lo primero que los problemas son pasajeros, ¿vale? Los problemas, aunque no veamos, tenemos la visión esa que de túnel cuando estamos con un problema que no sabemos cómo controlarlo, cómo llevarlo a cabo. Te parece que entramos en un túnel todo negro, que no vemos salida. Exactamente, pero luz. Una vez a que cuando te cuentan un problema tú ves la solución, pero si yo te cuento un problema tú dices, pero qué chorrada, y yo te digo, ¿cómo que qué chorrada? Porque yo no veo la solución, tú sí la puedes ver. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, que los problemas son pasajeros, mientras que la conducta suicida, cuando te suicidas ya no te puedes desuicidar, ¿no? Como comento yo también a los jóvenes, ¿no? Que, bueno, que básicamente van por ahí, ¿no? No sé un problema compartido es menos problema. El suicidio, de otra forma, si consta en el historial médico, que normalmente consta intento de suicidio, te lo ponen en grande y marcado en amarillo. Y eso te marca para mucho tiempo. Y ahí había que buscar alguna forma. Eso es eterno. Eso va contigo para siempre ya. Y además fuera un salud en tu contra. Sí, tú tienes un intento de suicidio y tienes problemas legales con algo, y a ti lo primero que te aplica el abogado de la otra parte es que ya tuvo un intento de suicidio. Sí. Es que tiene un psiquiatra hace 8 años tratando el tema este. Hay problemas. O sea, es un poquito delicado el tema, pero que bueno, que es una realidad. O sea. Sí, pero deberían los informes médicos ser un poquito más de otra forma, pero yo he visto casos también en que vas por una cosa y no miran lo que tienen que mirar, sino ven la otra parte. La otra parte, entonces, empiezan por la otra parte. No podemos confundir una cosa con la otra. Empiezan por el final. Eso es un tema también de medicina que nunca lo he entendido, pero bueno. Yo concluyo que hay, digamos, muchas aristas, ¿no? En este tema de la prevención del suicidio, esa subjetividad, esa diversidad, que es un problema muy complejo de abordar, y no quisiera terminar el programa sin digamos, animarles a que si tienen alguna recomendación literaria o de películas o donde podamos seguir informándonos, porque al final es verdad que a muchos de nosotros nos puede pasar que es un tema que nos provoca, digamos, cierto desconcierto porque no tenemos información suficiente sobre él, ¿no? Porque lo que podemos encontrar en internet a lo mejor tampoco es lo... Sí, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, todo lo que algo concreto, alguna película, libro, artículo que nos puedan recomendar para nuestros oyentes, ¿no? Y nos vamos con esa recomendación. Hay un ciclo de cortos, no sé si lo conocen, de Agárrate a la vida, que son cortos muy cortitos, por ya en vaya la reiteración, ¿no? Que bueno, que están muy bien de cara a sensibilizar sobre este problema que estamos teniendo, ¿no? Y después hay un libro que yo, como me cuesta retener los nombres, que se llama Morir antes del suicidio, de Francisco Villar, no sé si lo conocen. Morir antes del suicidio, ya el título es bastante así, pero vamos, la verdad que es muy interesante de leer. ¿Alguna recomendación? ¿Es para ir terminando? Sí. Bueno, pues mire, si a un joven que tiene ideas suicidas se le leyera algo parecido a esto, quizás cambiaba de idea. Y yo lo escribí después de que mi hijo ya había fallecido, nuestro hijo ya había fallecido. Si el hijo viera la cara de la madre, después de un mes, un día, un año, 20 años, nuestro hijo hace 20 años que se quitó la vida, viera la cara de la madre, seguro que sería uno de los motivos. De esta forma, el teléfono 024 es bueno, porque cada vez que llaman al teléfono a Esperanza puedes decirle, oye, mira, te espera 24 horas y dentro de 24 horas te doy solución. Y seguro que se la da. Y si no, pues ya sabes, 024, esperas otros 24 más. ¿Vale? Entonces, si el hijo viera la cara de la madre, y esto se lo decía yo a mi esposa en su momento, y esto vale para todos, es una cosa muy genérica. ¿Puedo leerlo? Sí, adelante. Tu cara. Vi en tu cara la pena. Vi tu mirada perdida. Vi tu duda. Buscabas la razón. Buscabas el motivo
y buscabas el porqué. Vi tu faz absorta y confundida en la fe, vagando la incredulidad de la pérdida de ese ser querido, de ese trocito de su cuerpo, de esa sangre de su sangre. Tu cara, ese espejo limpio donde se reflejan los sentimientos de ese alma, con duelo y con pena. Tu cara no engaña. El brillo de tus ojos humedecidos lo dicen todo. Tu semblante está roto por la pérdida de ese hijo amado y nunca volverá a ser el mismo. Irán pasando el tiempo hasta emanar sonrisa y hasta ver el color rosado y natural de tu lozana madurez. Irán pasando los días, los meses, hasta emanar la sonrisa, la misma que tú pusiste al ver tu hijo recién nacido. La realidad se impone, no hay marcha atrás, la vida sigue. Es algo tan real y fácil de decir como difícil de entender. Queremos ver ese guapo semblante, brotando vida y sonrisa. Queremos ver tu cara, tu alma y tu cara, las dos en una sonrisa. Pues precioso, Emilio. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Además, me das pie a comentar que retomamos sección en Radio Imalia, que es el Rincón de las Palabras, que Ruth nuevamente estará con nosotros en esta parte más poética, con lo cual hoy tendremos por partida doble poesía y nada, en unos segunditos, Ruth, terminaremos este programa con ese Agárrate a la vida de Rosalén, en este caso, Sí. Que es una canción preciosa. Sí. Y nada más. Muchas gracias a todas por su participación, Malú, Gracias. Leo y Gracias. A ustedes por invitarme. Y bueno, a seguir adelante. Sí, vaya que sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Llegamos al Rincón de las Palabras y hoy voy a recitar es una canción en realidad que se titula Agárrate a la vida, de Rosalén. Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que, tras la tormenta, todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas vuelven nuevamente a florecer. La ilusión puede volver, distinta pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida, pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces, la simple presencia es la mayor comprensión. Pero sé bien de esa escalera con la que sueñas, que te lleva hacia la luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicio, ni culpa, ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver.